Ando mirando aquí, porque a veces parece como si nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Entre lo que voy a hablar, voy a compartir todavía estoy con el día, la tarde y la noche. En esta tarde con ustedes, he escuchado lo que decía el hermano cuando estaba ministrando, ¿no? Y él decía, había una porción del Salmo 139 que decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, y si en el Seol hiciere mi estrado, es aquí, allí tú estás. Y cuando escuchaba eso, yo decía, tal parece que nos hemos puesto de acuerdo. Tal parece que yo le dije de qué lo que iba a hablar, ¿no? Porque realmente voy a hablar de Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6, que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a ver. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias porque tú has permitido que podamos reunirnos aquí en torno a tu presencia, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu sabiduría, para crecer en tus caminos. Bendice en esta tarde a cada uno de mis hermanos, a cada hogar aquí representado, a cada persona que no ha podido venir. Tú conoces su motivo, bendícelo donde quiera que esté. También te pido por los enfermos, por los que sufren, por los que padecen, por los que están pasando por momentos y dificultades difíciles. Pero te quiero pedir, sobre todas las cosas, tu presencia, Señor. Te quiero pedir que tú seas el primer invitado en la fila número 1, en el asiento número 1. Que tú estés aquí, que tu espíritu nos guíe, que uses a tu siervo y pongas palabras en sus labios que puedan llegar a mis hermanos. En tus manos estamos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como estaba diciendo, el versículo es Proverbios capítulo 3, versículo 6. Hablar sobre Proverbios 6 es un motivo para reflexionar lo que ese versículo nos está diciendo. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos, reconocer a Dios en todas las decisiones y acciones que vamos a tomar en nuestra vida. Como mismo lo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros en la vida cotidiana pasamos por muchas dificultades, pasamos por muchos problemas, pasamos por muchas aflicciones y tenemos el potencial de encaminar nuestra vida o a reconocer a Dios en nuestros caminos o tomar decisiones que nos alejen de Dios. O tomamos decisiones que nos lleven a Él o tomamos decisiones que nos alejen de Él y que nos desvíen de ellas. Por eso es tan importante reconocer que todo lo que vivamos, por todo lo que estemos pasando, estemos en victoria o estemos en derrota, Dios está en nuestro camino. Dios tiene el control de lo que puede estar pasando en nuestra vida. Y eso me trae dos preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente reconocer a Dios en nuestro camino? Es la primera pregunta. ¿Qué significa? La segunda pregunta es, ¿y cómo impacta esta práctica en nuestra vida? Practicar, reconocer a Dios en nuestro camino. Esto lo voy a ir desarrollando en el camino. Cuando veamos lo que es practicar en nuestra vida, buscar y reconocer a Dios en ella. Es un problema que tiene que estar en nuestra conciencia, reconocer a Dios en cada uno de nuestros caminos. Y para eso debemos entrar un poquito en el contexto de lo que significa Proverbios 6. El libro de Proverbios
Joel, donde nos dan orientación moral y práctica para vivir una vida plena y en sintonía con los principios de Dios. Para llegar al versículo 6 vamos a ir primero al 5, a Proverbios, versículo 5, y dice así: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí, entre el 5 y el 6, vemos dos cosas. Vemos tres cosas. Primero vemos dos mandatos y una promesa. Dos mandatos y una promesa. El primer mandato es: fíate de Jehová. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría, de tu propio conocimiento. No te apoyes de eso. Ese es el primer mandato. El segundo mandato es: reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos. En todo momento de tu vida, reconoce que una vez que decidiste caminar con Dios, que una vez que eres nueva criatura, que una vez que viniste a Cristo, Él está en todos los caminos de tu vida. Reconócelo en todos los caminos. Y viene después la promesa. Y la promesa es: y Él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de la palabra vereda, la vereda es un camino estrecho, un camino tal vez jorobado, es un camino mayormente de tierra, o está o en zonas rurales o en zonas montañosas. Por lo tanto, la vereda es un camino difícil, un camino difícil. Y aquí el Señor está comparando las situaciones difíciles de nuestra vida con una vereda, un camino difícil. Y viene la promesa: si tú lo reconoces en tu vida, como que Él tiene el control de tu vida, como que tú necesitas de Él y necesitas una dependencia total de Dios, Él te está prometiendo que Él te va a enderezar tus veredas. De ese camino difícil, de ese camino torcido, de ese camino montañoso, Él va a ser un camino donde se puede transitar. No es que no vas a tener problemas, no es que no vas a tener dificultades. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero lo vas a caminar de la mano de Cristo. Eso es otra cosa. Lo vas a caminar de la mano de Cristo. Y cuando Él dice enderezará tu vereda, eso significa que Dios dirige y Dios corrige tus caminos. Dios dirige y corrige tus caminos, llevándote por una senda correcta y conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Por eso el título que le he puesto en esta mañana a este mensaje es: tu fidelidad sigue acompañándonos. Tu fidelidad sigue acompañándonos, porque Dios es fiel. Dios permanece fiel. Nosotros podemos fallar. De hecho, estamos fallando constantemente. Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros le fallamos, pero Él permanece fiel. Por eso es que le pongo: tu fidelidad sigue acompañándonos. Y cuando vamos al versículo 6, lo primero que nos dice es, nos hace una llamada y nos dice: reconoce a Dios. Es importante reconocer a Dios. Y reconocer a Dios no es solamente admitir su existencia. Admitir su existencia. Usted puede estar consciente de que Dios existe, pero es un poquito más allá. Es vivir con una conciencia constante de su presencia. El Señor está a mi lado. El Señor va conmigo. El Señor camina conmigo. Es más que reconocer la existencia. Es estar consciente de que es real en tu vida, de que Él te acompaña, de aunque estés pasando por prueba, el Señor sigue a tu lado, porque el Señor es fiel. Y Él lo ha prometido. Él ha dicho: yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Aunque andes por valles de sombra, tú no vas a andar solo.
yo voy a estar contigo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. Entonces, Él es fiel, hermano. Entonces, tú tienes que reconocerlo, tú tienes que estar consciente de que el Señor, la presencia de Él es constante a tu lado y que tienes que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios. Buscar su guía, buscar su sabiduría en cada situación de la vida. Tú no puedes, tú solo no vas a poder enfrentar las situaciones de tu vida. Tú necesitas que Dios te dé sabiduría, sabiduría. Tú tienes que tener una confianza plena en Dios, una confianza plena. Por eso es que en la Biblia de las Américas, acá en el versículo que leí ahorita decía, fíate de Jehová. Y en la Biblia de las Américas dice, confía en el Señor. Al final la palabra es lo mismo. Fíate, confía, cree en Él, busca de Él. Constantemente te está diciendo, fíate en el Señor con todo tu corazón. Es necesario que el Señor esté en tu corazón. El mundo sabe que Dios existe. Hasta los que dicen que Dios no existe cuando están pasando por momentos difíciles dicen, Dios mío, ayúdame. Todos se acuerdan de Dios en algún momento de su vida, pero no es lo mismo acordarse de Dios, conocer que Dios existe, ayudar a Dios en tu corazón. Cuando Dios está en tu corazón, tu vida cambia. Cuando Dios es el centro de tu vida cambia. Es desde ese momento en que empiezas a reconocer a Dios como algo fundamental en tu vida, que te acompaña en todos los momentos de tu vida. Por eso dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque tu sabiduría te va a engañar, tu prudencia te va a engañar, tu entendimiento te va a engañar, pero Dios permanece fiel. Entonces, tienes que confiar en Dios. Tienes que reconocer a Dios en todos los momentos de tu vida. Necesitas estar consciente de que la confianza en Dios es fundamental para reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Tienes que confiar, no queda de otra. Eso es parte de poner una disposición en tu corazón y en tu mente. Tú tienes que tener la disposición, tienes que estar dispuesto a reconocer que Dios es fundamental en tu vida, que Dios camina contigo, que Dios tiene el control, que aunque te caigas, Dios está a tu lado y Dios te levanta. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles. A veces no vemos ni la presencia de Dios y decimos, Dios mío, ¿dónde tú estás? No te encuentro. Hermano, cuando estamos pasando por situaciones difíciles y no encontramos a Dios, no es que Dios no está ahí. Dios está ahí, es que Dios nos lleva en su brazo. Dios nos lleva en su brazo. Por eso al final vemos respuestas y decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿Cuándo sucedió esto? Dios no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de preocuparse por su pueblo. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Dice el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda. Ahorita dijimos, confía, fíjate. Ahora, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Pero te lo está diciendo. Encomienda al Señor todo lo que tú vayas a hacer. Pónselo en sus manos. Entrégale al Señor todas tus dificultades. Entrégale tus problemas, tus sueños, tus anhelos, tus victorias. Tú no has hecho nada. Si estás en victoria es porque Dios lo está permitiendo. Si has logrado tener éxitos en tu vida, es porque Dios lo está permitiendo. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios en su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todo lo demás será añadido. Quiere decir que tienes que reconocer a Dios en tu vida. Tienes que tener a Dios en tu vida. Para que Dios entonces, como dice la palabra, y Él hará. Y Él hará. Hay que encomendar todos nuestros caminos a Dios. Hay que entregarle todo a Dios, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones. Y hay que confiar en la dirección de Dios. Dios tiene que dirigir nuestras vidas. Nosotros escogimos caminar con el Señor.
si escogimos caminar con el Señor, Él controla nuestra vida. Él dirige nuestra vida. Si decidimos caminar con Él es porque sabemos que todo lo que venga de Él no es bueno. Es lo mejor. Es superior a bueno. Es lo mejor. Aunque a veces no lo entendamos. Pero es lo mejor. Él sabe lo que quiere para cada uno de sus hijos. Tenemos que vivir con conciencia de Dios. Con conciencia de Dios. Tenemos que estar conscientes de que Él está presente en nuestra vida y que quiere hacer en nosotros su voluntad. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Tenemos entonces que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer su voluntad. Tenemos que pedirle a Él. Y como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que usted haga, hermano, si usted reconoce que Dios está en todos sus caminos, y usted reconoce de que Dios está aquí, de que Dios está a nuestro lado, de que Dios camina con nosotros, de que Dios nos lleva en sus brazos, cuando usted reconoce eso, usted todo lo que va a hacer, lo va a hacer como para Dios. Si está en su trabajo, lo va a hacer como para Dios. Si lo está haciendo en la calle, lo va a hacer como para Dios. Usted no va a decir que esto quede como quede. No. Usted va a dar lo mejor. Si usted está en el grupo de alabanza y está cantando, usted lo va a hacer lo mejor. No es como quede, es lo mejor. Que yo no lo sepa hacer mejor, eso es otra cosa. Pero yo lo voy a hacer lo mejor que yo lo sé hacer. Porque todo lo que yo haga es ¿para quién? Para Dios. Eso se llama honrar a Dios. Eso se llama reconocer a Dios. ¿Cuándo? En todos los momentos de nuestra vida. En todos los caminos de nuestra vida. Necesitamos buscar la voluntad de Dios. Necesitamos buscar la voluntad de Dios. Necesitamos descubrir la voluntad de Dios. Pero solo no podemos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder descubrir la voluntad de Dios. Y por eso Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder descubrir la voluntad de Dios, para poder desear la voluntad de Dios y para poder disfrutar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque no la entendamos muchas veces. A veces pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, pero su voluntad es perfecta y Él tiene el control. Él tiene el control y Él no va a dejar desamparado a sus hijos. Él tiene su tiempo y Él sabe lo que hace. El Señor nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde. Y eso es lo importante, que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que le pidamos sabiduría para poder tener discernimiento espiritual, para poder reconocer que es bueno y malo en nuestra vida, para poder saber cuándo estamos haciendo cosas que agradan y glorifican a Dios y cuándo no. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Pero también, cuando reconocemos la voluntad de Dios, hay promesa de dirección divina. Dios promete dirigir nuestra vida. Dios nos dice que Él enderezará nuestras veredas, que Él nos guiará, que Él tomará la dirección y nos llevará por caminos correctos. Nos llevará por caminos correctos, hermanos. Cuando decimos que Dios endereza nuestras vidas, vamos al Salmo 32,
Salmos capítulo 32, versículo 8. Ese versículo está precioso, porque él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti tiene la promesa: fijaré, ¿qué cosa? Mis ojos. Es una promesa preciosa. Usted se imagine que el Señor está pensando en usted constantemente, que le está diciendo que controla su vida, que aunque esté pasando por dificultades, Él camina con usted, pero que también te esté diciendo: te haré entender. No te pongas fuerte. Deja de pulsear con Dios. Deja de coger y tú alar para un lado y Dios para el otro. Deja que Dios tome las riendas de tu vida. Dale al Señor tu rienda y dile: Señor, dirige mi vida, controla mi vida. Yo reconozco que necesito de ti para que camines conmigo y endereces mi vereda, esos caminos torcidos de mi vida, por donde no sé cómo voy a coger, ni cómo voy a salir. Yo necesito que tú vayas conmigo para que tú las endereces. Dale las riendas de tu vida a Dios. No te queda de otra. Tú escogiste caminar con Él. Y si escogiste caminar con Él, deja que Él tome las riendas de tu vida. Y estoy convencido de que te va a llevar siempre a puerto seguro. Es el mejor capitán que va a tener nuestra nave. Siempre te va a llevar a puerto seguro. Aunque haya tormentas, aunque haya olas inmensas, Él te va a llevar a puerto seguro. Es muy agradable caminar con Dios. Hay un límite en la vida que a veces no podemos pasar. A veces llegamos a un hospital y podemos tener la familia más grande que podamos tener, las mejores relaciones, podemos ser muy unidos, podemos tener hasta médicos amigos de nosotros, pero hay un momento donde la puerta se cierra y todos esos se van a quedar afuera. Pero ¿quién le va a decir a Dios que no entre contigo? ¿Quién le va a decir a Dios que no tome el control? ¿Quién le va a decir a Dios que no coja la mano y el bisturí? ¿Quién se lo dice a Dios? Reconócelo entonces en todos tus caminos, mi hermano. No hay más nada. Hay que reconocer a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Pero hay que reconocerlo de corazón. Hay que estar consciente de que eso es real y que Él camina conmigo. Si no lo hago así, van a haber días que no voy a tener fuerza ni para levantarme. Porque los problemas van a venir. Pero Dios permanece fiel. Los problemas van a venir. Pero Él, por eso cuando hablo de esta parte, me recuerdo mucho de Santiago. En Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago te reafirma de que es necesario que tú dejes de pensar que tú puedes hacer las cosas, que tú dejes de decir: yo voy a hacer esto. Hermano, tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Tú necesitas a Dios. Y Santiago dice: en lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Pero cuándo? Si el Señor quiere. El Señor es soberano. El Señor es Dios. Hay que reconocerlo. Y si el Señor quiere, nuestras veredas serán caminos agradables. Pero si el Señor quiere, dale al Señor la rienda de tu vida. Dale al Señor el control de tu vida. El Señor es fiel y quiere caminar contigo en todos los momentos de tu vida. Es el hombre el que le ha mirado el rostro a Dios. No es Dios a los hombres. Es el hombre cuando está pasando por momentos difíciles en que hace así y se disgusta con Dios, en vez de decir: Dios mío, yo no puedo seguir, pero tú sí puedes, porque tú lo has prometido. Tú no eres hombre para que mientas, ni eres hombre para que te arrepientas. Dale la rienda de tu vida a Dios. Y dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Cuántas veces estamos agobiados? Estamos afanosos y queremos las cosas que nosotros nos proponemos. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Y no dejamos que sea Dios el que trabaje en nuestros sueños, en nuestros anhelos y en nuestros deseos. Y por eso Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pónsela en las manos a Dios. Entrégale tus problemas a Dios. Entrégale tus sueños. Y que tus sueños sean los sueños de Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Una vez que reconocemos la voluntad de Dios, que disfrutamos la voluntad de Dios, que reconocemos que Él está en nuestros caminos, llega paz a nuestros corazones. Es Cristo Jesús el único que da paz en el corazón del hombre. No te va a dar paz ser un empresario exitoso. No te va a dar paz tener mucho dinero. No te va a dar paz tener una buena casa. No te va a dar paz tener un buen coche. Puedes tener todo eso, puedes tener una familia bella, pero puedes tener todo eso y tener tu corazón vacío. Porque lo único que da paz en el corazón del hombre se llama Jesucristo, hermanos. Él es el único que da paz en el corazón del hombre. Y esa paz dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que humanamente no la vamos a entender. Entonces, si sobrepasa todo entendimiento, el mundo no me la da. El mundo no me la puede dar. Y esto me lleva a entender que el Señor también me dice que me va a dar protección y cuidado. Protección y cuidado. Y vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y en Proverbios, capítulo 16, versículo 3, dice, otra vez la misma palabrita, encomienda. Fíjense cuántas veces el Señor te dice, fíjate, confía, encomienda. Te está diciendo, tú solo no puedes. Tú solo no puedes. No te aferres más a que tú vas a lograr algo. Como dijo Santiago, si Dios quiere, si Dios quiere. Cuando tú lo reconoces en tu vida, tú sabes que todo va a ser si Dios quiere. Y Él te dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Encomiéndale a Jehová tus acciones, tus planes. Él te brinda claridad y firmeza en todas tus decisiones. Antes de yo conocer al Señor, yo escribía en mi agenda. Yo decía, yo quiero ser esto. Yo quiero ser tal cosa. De hecho, yo transité por muchos caminos en mi propia vida. Yo quería ser artista plástico, fui artista plástico. Quería ser músico, fui músico 14 años. Fui trovador, cantante profesional. Aparentemente estaba logrando lo que yo quería en mi vida, porque yo escribía en mi agenda. Pero el día que conocí al Señor, dejé de escribir en mi agenda y le dije, Señor, escribe tú por mí. Desde ese día tuve que dejar cosas que yo hacía en el mundo para venir al Señor. Fui a un seminario, tuve que estudiar, prepararme, y así empecé a rodar en lo que el Señor quería para mi vida. Yo no sabía lo que era. De hecho, yo no pensaba en estar en España. Pero el Señor sí sabía lo que quería. Y como yo le entregué la agenda, Él empezó a escribir. Y el Señor te está diciendo, no escribas tú más en tu agenda. Dame tu agenda. Dame las riendas de tu vida. Y yo voy a escribir en tu agenda cuál es la voluntad que tengo para ti. Yo voy a escribir el propósito que tengo para ti. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Podemos buscar en la Biblia. Y si alguien encuentra la palabra casualidad, me la enseña. En la Biblia no está la palabra casualidad.
estamos aquí hoy hablando de esto porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso hay que entregarle las riendas a Dios, hay que darle la agenda y que Él escriba. Y lo que sí le puedo garantizar, que hoy, que Él escribe en mi agenda, mi vida es más agradable, mi vida es más alegre. Hago lo que antes hacía, pero lo hago para el Señor. Y hoy hago todo lo que Él quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque decidí caminar con Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Que caminemos con Él. Pero sobre todo, que le demos la rienda. Que le demos el control. Y Él va a enderezar nuestras veredas, hermano. Y viene la segunda pregunta que hice cuando comencé. La segunda era, ¿cómo podemos practicar este reconocimiento a Dios en nuestra vida? El Evangelio es como el deportista. El deportista, si no entrena el músculo, no va a tener buen rendimiento. Y el Evangelio es parecido. Si no entrenamos nuestra relación constante con Dios, o vamos a estar fríos, o vamos a estar tibios, o vamos a estar calientes. Pero hay que entrenar nuestra relación con Dios. Hay que practicar cómo reconocer a Dios en cada momento de nuestra vida. Porque si no, van a venir las dificultades a nuestra vida y vamos a pensar que estamos solos. Y no estamos solos. Entonces, hay tres motivos, puse tres motivos aquí. El primero, oración constante. El segundo, estudio y meditación de la palabra. Y el tercero, comunidad y consejería cristiana. 3 puntos para entrenar, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando decimos oración constante, hermanos, el Señor tiene la línea de números más completa que puede tener alguien. El Señor te ha dado una cantidad de números para que tú lo llames. Entonces Él te dice oración constante. Filipenses 4:13. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigo llamando. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero sigo llamando a la línea del Señor para que me dé esperanza. Y voy a Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así, tiene todos los números, pero necesita que vayas a Él en oración constante. Oración constante al Señor. Y cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La Biblia te dice, orar sin cesar. No es orar cuando estés pasando por momentos críticos en tu vida. No. Es orar en todo momento de tu vida. Es orar en cualquier momento del día. Si estoy trabajando, estoy hablando con el Señor. Si estoy en la cocina, estoy hablando con el Señor. Es orar todo el tiempo porque tú necesitas tener una relación constante con tu Padre. ¿Cómo voy a llamarlo si le paso por la orilla y no me acuerdo de él? Lo voy a llamar nada más que cuando estoy en problemas difíciles. Eso lo hacen los que están en el mundo. Los que están en el mundo cuando están pasando por momentos difíciles. Dios mío, ayúdame. Pero no, Él quiere que tú lo reconozcas en todo momento de tu vida. Que tú estés consciente de que Él está ahí. Cuando yo en cierta ocasión iba por la calle, son cosas que pasan y esto es una realidad. Y veo a un chico hablando. Y yo digo, eso era en Cuba. Dije, oh, está loco. Pero lo dije en voz alta. Y con la misma me respondí, pero si yo estoy arrebatado, si me paso todo el día hablando solo con Dios. Y es que yo no estaba hablando solo, yo estoy hablando con Dios. Entonces, en todo momento de tu vida, orar sin cesar. Para que cuando lleguen los problemas, tú tengas una relación profunda y estrecha con tu Padre. Él conoce todo lo que te pasa, pero Él quiere que tú lo llames. Él quiere que tú le digas, papaíto, tengo este problema. Ya Él lo sabe, Él tiene la salida, Él tiene la respuesta, pero Él quiere que tú lo llames. Él quiere que tú lo reconozcas como lo que es en tu vida, como lo más importante de tu vida.
Porque todo lo que tú tienes en tu vida, se lo debes a Él. Tienes un hijo, tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, se lo debes a Él. ¿Cuántos millonarios han gastado fortunas en el mundo porque quieren tener un hijo? Y no pueden. Tienes lo que tienes, se lo debes a Él. Él tiene que ser lo primero en tu vida, lo primero al amanecer, lo primero en todo el día, lo primero al acostarte. Reconócelo en todo momento. Orar sin cesar. Segundo punto, estudio y meditación de la palabra. Es necesario estar estudiando la palabra. En la Biblia es donde vamos a encontrar, vamos a descubrir la voluntad de Dios. Es en la Biblia. La Biblia nos informa, nos forma y nos transforma al carácter de Cristo. La Biblia es el libro de norma, fe y conducta del cristiano. La Biblia es ese termómetro que nos mide la temperatura y nos dice: tú eres cristiano, pero estás muy frío. Tú eres cristiano, pero estás tibio. De verdad eres cristiano. Estás que ardes. Tienes a Cristo en tu corazón. Pero es la Biblia. La Biblia a veces no la queremos leer, como a veces no queremos escuchar a un predicador porque nos confronta y nos muestra lo que hay realmente en nosotros. Porque nosotros solo no podemos. Dependemos de Dios. Necesitamos de Dios. Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿A dónde? Y lumbrera en mi camino. Nosotros necesitamos de la luz de Cristo, porque a la misma vez podemos ser de reflejo de esa luz a otros. Hermanos, hay muchos que no van a leer nunca en su vida una Biblia. La única Biblia que van a ver en su vida somos nosotros, con nuestro andar, con la forma de actuar, porque nosotros vamos a mostrar al Cristo que realmente vive en nosotros. Y eso lo vamos a descubrir a través de la lectura de la palabra. El otro punto era comunidad y consejería cristiana. Dios nos ha dado una iglesia, nos ha dado un grupo de hermanos, nos ha dado una congregación, nos ha dado un cuerpo. Cuando estamos pasando por dificultades, una forma de reconocer a Dios en nuestra vida y en nuestros caminos es acercarnos a los hermanos, es buscar entre los hermanos la oración, buscar el consuelo, buscar el apoyo. Dios nos ha dado una iglesia, pero nos ha dado pastores, nos ha dado ancianos, nos ha dado líderes y nos ha dado hermanos que tienen cierto crecimiento en el Evangelio y nos pueden ayudar a pasar por las dificultades, a pasar por las pruebas. Dios nos ha dado ese privilegio, nos ha dado una comunidad para tener consejería cristiana. Y Proverbios 11, Proverbios capítulo 11, versículo 14, nos dice algo que eso pasa entre las iglesias, pasa en el mundo, pasa en los gobiernos. Y dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y nosotros tenemos multitud de consejeros. Tenemos iglesia, tenemos el cuerpo de Cristo. Y tenemos personas capacitadas para ayudarnos. Y ese es otro privilegio. Y esa es otra forma de reconocer a Dios en nuestros caminos. Él no nos ha dejado solos. Él nos dio una iglesia para pasar juntos por la dificultad. Y todo esto me lleva a tener confianza en la providencia de Dios. Confianza en la providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia en el contexto cristiano, providencia es el amor y sabiduría de Dios activamente involucrado en el mundo, guiando y cuidando de su creación, de acuerdo con su plan divino. El Señor involucrado activamente en el mundo, cuidando su creación.
Esa es la providencia de Dios. Estamos bajo la providencia de Dios y estamos bajo la soberanía de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas, es todas, todas las cosas le ayudan a bien. Y continúa diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos aquí por propósito de Dios. Caminamos con Dios por propósito de Dios. Su voluntad está en cada uno de nosotros. Estamos bajo la providencia de Dios y bajo la soberanía de Dios. Y eso no es poca cosa. Eso es algo maravilloso. El reconocimiento de Dios en nuestro camino es un estilo de vida. Usted toma como estilo de vida reconocer que en todos los caminos de su vida está Dios. Usted ha hecho la conciencia de que Dios siempre va con usted. Y eso lo va a ayudar. Eso lo va a ayudar en todos los caminos de su vida. Porque usted va a estar seguro de que Dios está a su lado. Cuando mi esposa viajó la primera vez que fue a Estados Unidos, nunca había viajado. Imagínense, no sé cómo se le llama aquí en España, pero en Cuba a las personas que somos del centro nos dicen guajiro o campesino o qué sé yo, somos más atrasados que los de la capital. Nunca había montado en un avión, como yo tampoco vine a montarlo por primera vez cuando vine a España. Nunca había salido de Cuba porque de Cuba no se puede salir así como así. Pues cuando ella viajó, estuvimos muchos días orando, mucho. Y pasó algo extraño. Ella montó en aquel avión, el avión estaba lleno y el único asiento que iba vacío era el asiento que estaba al lado de mi esposa. El único asiento que estaba vacío lo tenía el Señor. Todo el viaje fue con ella. Dice que ella ni sintió miedo, ni sintió cuando el avión subió, ni cuando el avión bajó. Porque Dios permanece fiel. La gente le decía, pero si el avión estaba lleno, ¿por qué tu asiento al lado iba vacío? Pues ese asiento estuvo vacío. Nosotros le decíamos, Señor, viaja con ella. Señor, acompáñala. Señor, llévala de la mano. Y el Señor dijo, como para que no lo dudes, al lado tuyo no se sienta nadie. Ahí voy. Y son cosas que pasan y las vas llevando en tu corazón y te cubres de ellas. Para ir recapitulando ya en esta tarde, cuando vemos Proverbios 6 nos está diciendo que necesitamos una vida en dependencia total de Dios, que no confiemos en nuestro propio entendimiento, que no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino que busquemos constantemente el rostro de Dios. Si estamos en victoria, busquemos a Dios, pero si estamos pasando por pruebas, busquemos el rostro de Dios. Él está en medio de las pruebas. Él está en medio de nuestra vida. Él quiere que vivamos en confianza y dependencia de Él. Que entendamos que nosotros no podemos hacer nada. Que necesitamos de Él constantemente. Por eso, tenemos que hacer de nuestra vida una práctica. Tenemos que, aunque los problemas sean grandes o pequeños, tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Hay una frase de Lutero, de Martín Lutero, que dice así. Dice, me miré a mí mismo y me vi imposible de salvarme. Miré a Jesús y me vi imposible de perderme. Solo no voy a poder salvar. Yo solo no puedo salvarme. Yo necesito de Jesús en mi vida. Por eso es que el Proverbio 5 dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él te está mostrando ahí que tienes una dependencia total de Dios. Una dependencia total. ¿Cuándo? En todos los caminos de tu vida. No te queda de otra, mi hermano. En todos los caminos de tu vida. Debes hacer un compromiso de buscar la voluntad de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con los hermanos de la
el tiempo de buscar ayuda, de buscar apoyo en medio de la congregación. Pero también debes confiar en la providencia de Dios, debes confiar en la soberanía de Dios. Romanos 8:28 nos da la seguridad de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos cuál es, pero le pedimos sabiduría para que Él nos deje conocer cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Y yo le llamo a esto las 3D. Desear la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios y disfrutar la voluntad de Dios. Necesitamos las 3D en nuestra vida. Necesitamos disfrutar de la voluntad de Dios, aunque no entendamos lo que está pasando. Muchas veces no lo vamos a entender. Pero yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar que sus planes son mejores que mis planes. Que su voluntad es agradable y perfecta. Y que yo necesito depender de Él. Y que separado de Él, nada podemos hacer. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Ese es el Dios que adoramos. Y ese es el Dios que amamos. Y ese es el Dios que seguimos. ¿Verdad? Y por eso, cuando vamos a Romanos 8:28, que lo digo ahorita, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, mi hermana y mi hermano, cuando entres a tu cuarto, cuando entres a tu aposento y estés a solas con Dios, órale al Señor para que te dé sabiduría, para que puedas buscarlo en lo más profundo de tu corazón, para que puedas reconocerlo en todos los caminos de tu vida, para que en todos los momentos de tu vida Él sea lo primero, para que te ayude a confiar plenamente en Él, para que le entregues las riendas de tu vida, para que Él tome la dirección de tu vida, para que podamos vivir cada día reconociendo a Dios en todos los momentos de nuestra vida y podamos decir entonces, como dice Proverbio 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque su fidelidad sigue